Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa de Cábala y Misticismo. Gustavo, ¿cómo estamos? Hola amigos. El día de hoy queremos tocar un tema que ha estado muy recurrente en los comentarios de los que nos siguen y tiene que ver con la incertidumbre, tanto política, económica y social, que se está viviendo en el mundo actualmente, los grandes cambios y cómo es que estamos siendo afectados por decisiones, pues podríamos ir de la élite política, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Todos sabemos que aun cuando estamos tratando de crecer en las relaciones internacionales y parecía que hay una globalización, bueno, cuando se mueve algo en un punto también nos pega a todos. Y la pregunta es, ¿la Cábala cómo es que ve estos grandes cambios y estas tendencias pues, que nos están afectando a todos, ¿verdad? Gracias, Jorge. Yo quiero hacer un paréntesis. Esto no es primera vez que sucede, ha sucedido en el mundo en toda la historia, estos movimientos. La diferencia en este instante es que no es tan lento. Antes un movimiento político, un movimiento económico, un levantamiento, unas armas, sí afectaba al mundo de una u otra manera, pero se tardaba tal vez días, meses o años en llegar a esa afectación, ya sea económica, militar o política. En este instante, con las redes sociales y con esa manera de distribuir la información tan rápido, no tenemos que esperar meses, el momento está así. La única diferencia ya sucede, ha sucedido en toda la historia, pero ahora es muy, muy rápido. ¿Qué nos dice la Cábala? La Cábala nos dice que tenemos que tomar decisiones conscientes de qué es lo que queremos para nosotros, iniciando desde nuestra integridad personal y familiar, y por supuesto también hay un compromiso social importante. Aun cuando las escuelas de Cábala, de misticismo y desarrollo espiritual tratan de no involucrarse en cuestiones políticas, religiosas y demás, también tienen un sentido, podríamos decir, de compromiso en el momento en el que tienen que levantar la voz y expresar que alguna cosa no está bien, porque si no, entonces nos quedaríamos únicamente con este principio de ser, pues, gente que estudia mucho las cuestiones espirituales, pero que no hace nada por cambiar la realidad exterior, ¿no? Ciertamente hay un sistema que todo lo lleva a un balance, ¿no? Todos sabemos que, bueno, pues ha habido, como tú lo decías a través de la historia, un montonal de crisis y pues aquí nos vemos todavía, ¿no? Hemos sobrevivido. Sin embargo, la Cábala también nos dice que hay un impulso en el ser humano que es hacia el egoísmo, es un impulso que en tradiciones teológicas a veces se le conoce como un impulso hacia el mal, que está en el ser humano, pero también hay un impulso hacia el bien, hacia el compartir las bondades de la vida y de lo más interior. Así que nos toca a nosotros decidir qué es lo que queremos hacer con lo que está pasando, ¿no? Bueno, ahora que lo mencionas, ¿qué servidor estaría trabajando si nos vamos a la parte material? Bueno, lo que pasa aquí es que es la parte de nosotros que está funcionando, que nos conecta con el exterior y con lo que de alguna manera llamamos nosotros la riqueza material, ¿no? Hemos dicho con anterioridad que la riqueza material no es algo malo, al contrario. Los grandes movimientos sociales tienen que ver con buscar la igualdad, la equidad y una distribución justa de esos bienes y esa riqueza. No lo hemos logrado, o sea, estamos, a veces la gente piensa de que, no, es que ya se abolió la esclavitud. No, la esclavitud sigue existiendo de otras maneras, porque la esclavitud más grande es la que vulnera tu capacidad de elegir libremente. Entonces, si me mantienes ignorante, si me mantienes, podríamos ir condicionado con ciertas ideas fundamentalistas de las cuales no me puedo mover, o me tienes controlado por miedo, o por sigo siendo un esclavo. Entonces, realmente están trabajando muchas sefirot, o sea, una sefirot es una emanación del árbol de la vida, que recuerden, lo hemos visto en programas anteriores. Diferentes aspectos de la psique humana también entran en juego. Recordemos que la primera etapa de desarrollo de la conciencia humana, podríamos decir básica o incipiente, está más conectada con el instinto, con la reactividad y con la necesidad de sobrevivencia. Así que su principal alimento es el temor y una incertidumbre ante la vida. Así que cuando llega un populista o un político y nos quiere, a partir de nuestra ignorancia, infundir miedo y exaltar esos aspectos instintivos, primitivos y básicos,
pues lógicamente que está tocando una fibra interior en mí, y voy a reaccionar, ¿no? Ya sea para rechazar a otros o para apoyar a otros, ¿no? Y esa manipulación es la que de alguna manera estamos tratando de evitar cuando hacemos un trabajo espiritual, ¿no? Pero no podemos avanzar en ese trabajo espiritual si no somos conscientes de qué nos está pasando en esos momentos, ¿no? Ahora que lo mencionas, bueno, no es primera vez que un populista hace esto, ¿no? El miedo de las personas sería que este populista pudiera hacer lo que han hecho otros. Yo creo que dista mucho de que suceda por muchas cuestiones. Para empezar, no es hace 50 o 60 años que pasó esto. Más bien, yo creo que esta conciencia que tenemos es la que nos puede ayudar a que eso no suceda, ¿no? El estar despiertos en nuestra conciencia, despiertos en lo que queremos y despiertos a dónde somos como seres humanos. Claro. Por supuesto que el estar despiertos es muy importante, pero también en el actuar, en la vida cotidiana, es donde ese despertamiento se tiene que mostrar, ¿no? En otras palabras, si yo no señalo un delito, si no señalo algo que está fuera de la rectitud o que está atentando contra los derechos humanos, pues los estoy avalando por default, porque no estoy haciendo nada para subsanar un mal que estoy apreciando, ¿no? Pero también hay formas de cómo interactuar, ¿no? O sea, hay quienes tienen como una personalidad muy reaccionaria, más de hacer marchas, de hacer protestas globales y cosas de tipo, ¿no? Pero hay también otro tipo de formas en las que nosotros podemos incidir, porque bueno, pues a lo mejor nosotros ese no es nuestro camino, nuestro camino no es hacer ese tipo de movimientos, pero nuestro camino es enseñar, nuestro camino es dar una opinión en el momento, aun cuando podamos ser juzgados por la opinión que damos, pero le estamos dando la alternativa a otro individuo para que pueda decir, mira, esto no lo había visto, o esta forma de pensar no la entendía. Pero el ir en contra de una masa siempre tiene un riesgo. O sea, porque la masa está como viviendo una especie de hipnosis. O sea, en otras palabras, sí, es hipnosis colectiva, los hace hacer cosas y pues ya tenemos en la historia casos de individuos que hipnotizaban a la colectividad y los llevaban a hacer cosas terribles. O sea, si nos referimos, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues teníamos a un individuo que a través de un discurso muy enfático, muy racista, muy de supremacía, muy parecido a lo que está pasando actualmente, pues le lavó el coco a mucha gente y esa gente llegó a hacer atrocidades. Y después cuando se les preguntaba, oye, ¿pero por qué hiciste esto? Se sentían avergonzados y decían, es que no sé por qué lo hice. Yo no soy esto. La realidad es que también somos eso. O sea, dentro de nosotros está el asesino, dentro de nosotros está la persona que vive en el temor, pero también tenemos cosas muy brillantes. Aquí lo importante es estar centrados cuando sintamos esos movimientos que nos llevan a la parte instintiva y más básica de reacción. Que nos conectan con emociones de ira, de vergüenza, de culpa, de destrucción. O sea, ese tipo de cosas son alarmas que nos están diciendo que algo no está funcionando bien. Y tenemos que empezar como a pensar desde dónde vamos a actuar, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué podríamos decir? ¿No actuar con miedo? Bueno, el miedo, ya lo hemos visto, sí es importante porque nos dice que algo no está bien, que hay un peligro, ¿no? Más bien es no actuar reactivamente a partir de un instinto y una pasión, podríamos decir que no ha sido calibrada para responder de una manera adecuada, ¿no? A veces podríamos decir que nos exaltamos de más o generamos una energía mucho más fuerte de la que hay, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos escuchando las noticias y nos empanicamos y no, es que se va a poner muy feo esto, yo ahorita voy y compro víveres para 6 meses y me guardo en un búnker en mi casa, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y eso por qué? Bueno, porque reaccioné a través de un instinto, ¿no? Pero otro se puede como alterar y empezar a
insultar a alguien que piensa de una manera diferente o tiene otra creencia diferente, ¿no? Quiere decir de que no está haciendo una pausa para centrarse y reflexionar desde el corazón. ¿Qué quise reflexionar desde el corazón? Desde la certeza, desde una parte sabia y poderosa de nosotros. En ocasiones la gente dice, es que yo medito mucho y me conecto conmigo mismo, pero sigo reaccionando ante la vida de una manera, podríamos decir, básica, agresiva o desde el miedo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con acciones positivas en la vida, ¿no? A estas acciones positivas les llamamos acciones de trascendencia. ¿Qué quiere decir esto? De que una vez que yo descubro que está pasando algo en mí, entonces puedo observar el medio ambiente y a lo mejor hago un micromovimiento positivo en beneficio de alguien. Por ejemplo, si yo voy caminando en la calle y veo un papel tirado, pues puedo ignorarlo y seguir caminando. O puedo pensar, no, yo no lo tiré, es responsabilidad de alguien más, es responsabilidad del gobierno y de los barrenderos públicos. Pero si yo pienso desde esta idea de trascendencia, digo, no, pues se levanta este papel y se le pone en su lugar en un basurero porque quiero que haya orden y haya limpieza en mi vida, no únicamente en la calle y que beneficie a los demás. Ahora, cuando estamos viviendo en situaciones de crisis, la solidaridad, el sentido de hermandad y unión es muy importante. Entonces, cuando tenemos amenazas de este tipo, donde llega al poder un individuo que ha mostrado, no únicamente ha hablado, sino ha mostrado una dirección más enfocada hacia ese materialismo, podríamos decir, que nos mantiene en la esclavitud y explota muchísima gente y todo lo que tú quieras, entonces es más necesario hacer estos pequeños movimientos de trascendencia, ¿no? Pero a mí mi preocupación, y lo vi con algunas personas que me comentaron, es polarizar el asunto. Es decir, los rojos, para no ser muy específico, los rojos odian a los azules y ahora los azules nos tenemos que unir para odiar a los rojos. A mí me preocupa eso, porque hay rojos viviendo aquí. Claro. O azules o amarillos, y hay amarillos viviendo en otro lado. El que se polarice y se pueda convertir esto en un problema de nacionalidad. Sí, claro, no, a lo que me refiero con acciones de trascendencia son acciones que benefician a los rojos y a los azules. O sea, benefician a todos. O sea, no estamos pensando de colores, simplemente un beneficio a la humanidad. Sí, al que está alrededor de ti, ¿Qué implica esto, no? Implica que no eres, podríamos decir, una amenaza para el otro. Pues si alguien ve que levanto el papel y lo pongo en su lugar, pues no es una amenaza. Pero si le digo al otro, ¿por qué no lo levantaste tú? Y empiezo a criticar y a juzgar el que tú no lo hayas hecho, no, pues ya me metí en broncas, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿qué tengo que hacer yo, no? Y bueno, yo creo que en el siguiente programa podemos ampliar un poquito más este tema. Se nos fue el tiempo volando. Yo sé que es un tema complicado. Lo estamos tocando porque hemos recibido muchísimas mensajes que quieren saber qué está pasando con el mundo, ¿no? Y bueno, lo vamos a ampliar un poquito más en el siguiente programa. Gus, nos estamos viendo. Gracias, nos vemos. No dejen de vernos. Si te gustó este programa, pues comparte el video, dale un like y suscríbete a este canal y estarás recibiendo mucho más información y todos los programas. Saludos, hasta luego.